¿Nadie sabe lo que es una función lineal? ¿Por qué se llama función lineal? Somos muy originales los matemáticos. More, ¿por qué se llama función lineal? Guille, Sofía. Porque representa una recta en el gráfico. Bien, se llama función lineal porque el gráfico es una línea o una recta. Por eso dije que somos muy originales. Lineal viene de línea. ¿Por qué? Porque el gráfico que representa una función lineal es una línea. ¿Qué fórmula es la fórmula que más se utiliza para la función lineal? Agustín, ¿te acordás cuál es la fórmula que hemos estado trabajando este tiempo? Julián. La estoy pensando, profe, la estoy pensando. Bueno, a ver quién de las chicas estaba hablando. Yo, profe Guille. A ver, Guille. La forma que estábamos usando era y es igual a mx más b. Bien, y igual a mx más b. Si me olvido de esta y en lugar de esta y yo le pongo un p de x, ¿qué forma tiene? O sea, si escribo esto, ¿qué es? Sigue siendo y. Sigue siendo un i, pero ¿forma de qué tiene? De algo que ya estudiamos. ¿Qué era eso? Polinomio. Bien, ¿es un polinomio de qué grado? ¿Qué grado tiene ese polinomio? Grado 1. Bien, es un polinomio de grado 1. O sea que una función lineal es una función representada por una fórmula que es un polinomio de grado 1. Que matemáticamente todo lo que tiene grado 1, las ecuaciones de grado 1, los polinomios de grado 1, reciben el nombre también de lineales, ¿sí? Entonces, la función lineal, si bien nosotros la estudiamos solita, es el primer paso o el primer escalón de un grupo de funciones que se denomina funciones polinómicas. ¿Sí? O sea, después, más adelante, no sé si este año o el año que viene, vamos a estudiar qué pasa con los gráficos de los polinomios de grado 2, de grado 3, ¿sí? Pero nosotros estamos empezando a estudiar las funciones polinómicas. ¿Por qué separamos, a ver si a alguien se le ocurre, por qué separaremos la función lineal? ¿Por qué la estudiaremos separadita? ¿Por qué no la estudiamos dentro de un solo paquete que decimos funciones polinómicas y estudiamos todos juntos? ¿Por qué se les ocurre que podremos sacar o aislar solita la función lineal? Porque es la que nos va a servir para hacer las otras funciones, para estudiar las otras funciones. Bien, primero y principal porque es base de estudio, bien, Julián. ¿Por qué otra cosa puede ser? ¿Por qué se les ocurre? Piensen en el práctico, en hace dos, creo que dos prácticos. ¿Qué hicimos hace dos prácticos? ¿Qué estudiamos? Tenían dos problemas, si no me equivoco. ¿Sí? Y ustedes vieron que, o un problema, y vieron que esa función lineal servía, por ejemplo, para analizar la forma en que una persona consumía, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene la función lineal? Más allá de ser una función que es base, como dijo Julián, y a partir de ahí vamos a hacer el salto al resto de las funciones, en realidad como base usamos dos, la de grado 1 y la de grado 2, y de ahí saltamos al resto de las polinómicas.
La importancia que tiene la función lineal como la de grado 2 cuando la estudien el año que viene, es que son funciones que me permiten representar muchísimas situaciones de la vida diaria. A través de una función lineal, yo puedo, ustedes que están en economía, ver costos, ver ganancias, ver curvas de equilibrio económico, puedo estudiar o puedo analizar o puedo trabajar en la construcción de ciudades para ver de qué manera construir una calle para seguir el paisaje normal, o sea, analizar a través de las funciones lineales de qué manera construir una calle para que la pendiente con la que yo la construyo me permita seguir el paisaje y no modificar tanto la estructura, digamos, del piso de la ciudad, ¿sí? Entonces son funciones que me sirven para trabajar muchísimas cosas de la vida diaria. Por eso esa es la otra razón por la cual las estudiamos solitas, ¿sí? Eso de representar cosas de la vida diaria en matemática se denomina modelizar. O sea, es una función que me permite hacer modelos para estudiar cosas de otras ciencias o de la realidad, ¿sí? No sé si se acuerdan de primer año que estudiamos gráficos de movimiento rectilíneo uniforme y nos aparecían las rectas por todos lados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, la función lineal también me permite hacer modelos de movimientos de cuerpos, ¿sí? Entonces son funciones que tienen una importancia por sí sola, por eso es que se estudian solitas y no dentro de un paquete de funciones, ¿sí? Bien, dentro de la función lineal, ¿qué nombre recibe esta M y qué nombre recibe esta B? La M se refiere a la pendiente. Bien, la M es la pendiente. ¿Y qué me daba la pendiente? O desde La inclinación de la recta. Bien, la inclinación de la recta. Y la inclinación normalmente viene dada conociendo cuántos recorro en horizontal y cuántos subo en vertical, y eso me da la inclinación de la recta. Por eso es que esa pendiente, cuando nosotros vimos el problema, se planteaba como delta I sobre delta X, porque mira o analiza cuánto me muevo yo en X y cuánto me muevo yo en Y. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, ¿y esta B qué representaba? Es la ordenada. Bien, la ordenada. ¿Y esa ordenada qué representaba? El punto de corte. Bien, el punto de corte. ¿Con quién? Con el eje Y. Bien, con el eje Y. Eso significa que cuando yo tenía los datos de pendiente y ordenada, vamos a borrar de este lado, por ejemplo, cuando a mí me decían que la función era Y igual a 2X más 1, sabiendo la pendiente y la ordenada, a mí me resultaba fácil, bueno, le pongamos fácil, nos resultaba un poco más simple graficar. ¿Por qué? Porque si yo sé la fórmula así como se las escribí, y yo sé que B representa la ordenada al origen, que era el punto de corte con el eje Y, yo sé que mi función acá en el 1 tiene un puntito. ¿Está bien? ¿Sí? Y si yo sé que este 2 es la pendiente y que este 2 yo lo puedo representar como variación en Y sobre variación en X,
ese 2 yo lo puedo escribir como 2 sobre 1. ¿Está bien? Y me daba como instrucciones de cómo moverme a partir de la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, ese 2 o ese 2 sobre 1 a mí me permite decir, o me permite trabajar como si yo estuviera en un plano o dando instrucciones de cómo ir a un determinado lugar. Ese 2 sobre 1 me dice, bueno, yo estoy parada en el 2, que es mi ordenada al origen. ¿Cómo me voy a mover? Me voy a mover una unidad según el eje de las X. Entonces me voy a correr una unidad en el eje de las X. Y este 2 me dice cuántas unidades me muevo en el eje de las Y. Como todo el 2 es positivo, me voy a ir hacia arriba. Entonces fíjense que es como que yo hice una secuencia de pasos que me permitieron ir desde un punto hasta el otro. En eso me ayuda la pendiente. Y si yo tengo 2 puntos, ¿qué puedo dibujar? Una recta. Una recta. ¿Esa recta es única o hay más de una recta determinada por 2 puntos? ¿Les parece que hay una sola recta o hay más de una recta? ¿Qué pasan por esos 2 puntos solo una recta? ¿Qué opinan? Maxi, ¿qué opinas vos? ¿Habrá una sola recta o habrá más de una recta? Para mí hay una sola recta. Para vos y para la geometría hay una sola recta. Hay un teorema que normalmente se estudia en primaria que dice que por 2 puntos pasa una única recta. No hay forma de hacer pasar otra. Si yo tengo 2 puntos diferentes, por esos 2 puntos diferentes pasa una única recta. De hecho, pasa la recta que yo quiero dibujar. ¿Está bien? ¿Queda claro cómo dibujamos con pendiente ordenada o hacemos otro ejemplo? Yo creo que está claro, profe, para mí. Bien. ¿Qué otra manera tenemos de dibujar? Dentro de la teoría que tenían ustedes, había otra manera de dibujar. ¿Cuál era la otra manera que había de dibujar? La tabla de valores. ¿Cómo? ¿Con la tabla de valores? Bien, había otra manera de dibujar que era con la tabla de valores. La tabla de valores, que vamos a tratar de no usarla, si bien, digamos, si bien es una forma que me permite dibujar, es una forma que como ya estamos aprendiendo nuevas cosas, vamos a tratar de no usarla, salvo para comprobar que lo que nosotros estamos haciendo está bien. La tabla de valores, ¿en qué consistía? En armar una tablita, que es la forma en que nosotros dibujamos en segundo, ¿sí? Armar una tablita en donde los valores de X los elijo yo como a mí se me da la gana. ¿Está bien? Entonces elijo 3 valores cualquiera, por ejemplo el 0, el 1 y el 2. Y ustedes me dirán, bueno, pero recién dijimos que 2 puntos determinan una única recta. Eso significa que mi tabla con 2 valores ya me alcanza para dibujar. Y es verdad. ¿Por qué le pongo el tercero? ¿Alguna idea? ¿Para qué pondré el tercer punto? Si con 2 puntos me alcanza. Agustín, ¿qué se te ocurre? ¿Para qué pondré el tercer punto? Para que sea más exacta la recta.
No sé, porque si 2 puntos determinan una única recta, ya tengo exactitud. Por lo menos para el dibujo. Tiene que ver con una exactitud, pero con otra cosa tiene que ver. A ver qué se les ocurre. Para saber si es creciente ¿Cómo? o decreciente. Alguien estaba hablando. Para saber si es creciente o decreciente. En cierto sentido, sí. El tercer punto, en realidad, más que necesario, el tercer punto es una cuestión de... ¿Me ven bien? Ay, se me había ido la reunión. El tercer punto en realidad es más una cuestión de control, ¿sí? El tercer punto lo que a mí me permite es saber que no metí la pata en los cálculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si 2 puntos determinan una única recta, cualquier otro punto que yo ponga acá tiene que estar sobre la misma línea, es decir, tiene que estar alineado. Entonces, si yo dibujo con 2, y cuando voy a hacer el tercero, ese tercero me queda en cualquier otro lado menos donde debería, es porque alguno de los cálculos los hice mal. O sea que en realidad el tercer punto yo lo pongo en la tabla por una cuestión de controlar que no esté metiendo la pata, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo con tabla? A ver, ideas. ¿Qué tengo que hacer? Primero reemplazar los valores en la ecuación. Bien, reemplazar los valores en la ecuación. O sea que yo tendría que hacer 3 por 0 más 2. Y 3 por 0 es 0, más 2 es 2. Y por lo tanto yo voy a dibujar el punto que tiene coordenadas 0, lo vamos a dibujar en verde, 0, 2. Y tengo un punto acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Qué tendría que hacer? Lo mismo pero con el 1. O sea que me quedaría 3 por 1 más 2. 3 por 1 es 3, más 2 es 5. 5. Y lo vamos a dibujar en azul. O sea que tengo el punto de coordenadas 1, 5. Y acá tengo un puntito. ¿Está bien? Vamos a cambiar este punto porque si no se nos va de... El pizarrón es chiquito. Yo podría haber puesto como tercer punto el menos 1. O sea que tendría que hacer 3 por menos 1 más 2. Y esto me da 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Menos 1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, dibujamos este punto que tiene coordenadas menos 1, menos 1. 2 puntos habíamos dicho que me determinaba una única recta. O sea que yo con estos 2 podría haber dibujado perfectamente. ¿Para qué vino el tercero? Porque también tiene que quedar en la misma línea. Si ese tercero hubiera quedado en otro lado, tengo que decir, alguno de los cálculos que hice está mal. ¿Está bien? Pero como dieron alineado, está bien. Antes que se nos corte y nos tengamos que volver a conectar, esto de acá, ¿qué nombre
le dimos este año, pensando que la función no es otra cosa que un polinomio de grado 1. Cuando yo hago la tabla, ¿qué hago? ¿Cómo se llamaba cuando nosotros le dábamos a la variable diferentes valores y encontrábamos un resultado? ¿Ecuación? No. Una ecuación tiene dos partes, un polinomio tiene una sola. Cuando yo reemplazo la variable por un valor numérico, resuelvo las cuentas y obtengo un resultado. En polinomio, ¿cómo se llamaba? ¿Qué estaba haciendo? Encontrando el valor numérico del polinomio o especializando el polinomio. ¿Se acuerdan que especializamos polinomios y se acuerdan que encontramos diferentes parámetros en los polinomios? Por ejemplo, les dábamos que un polinomio tenía esta forma y les preguntábamos, bueno, ¿cuánto vale A si P en 2 es igual a 5? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Tiara me está haciendo que sí con la cabeza, ¿sí? Acá vuelve a pasar algo que ustedes creen que yo terminé polinomios, ya está, me olvidé de los polinomios, estoy viendo funciones, porque las cosas de la matemática para ustedes son cosas total y completamente diferentes. Y no es así. En matemática las cosas van relacionándose, y lo mismo que ustedes usan para la tabla, es lo que usaron en polinomios para especializar polinomios. ¿Sí? Entonces no es termino un tema y me lo olvido, es termino un tema y veo qué puedo aprovechar de ese tema para seguir avanzando. ¿Sí? De hecho, vamos a seguir usando con lo nuevo este tema de especialización. Veamos cómo se une el tema de la tabla con lo que vimos hace un ratito. Nosotros habíamos dicho, ordenada al origen 2. De hecho, acá me salió el 2. ¿Por qué me salió el 2? Porque es la intersección con el eje de la psi. Es el valor que toma la función cuando x vale 0. Y es lo que estoy haciendo ahí. En mi tabla yo puse el 0. Entonces, cuando yo reemplazo con el 0, estoy diciendo, reemplazo con el 0 y obtengo el 2. Eso significa que la intersección con el eje de la psi es 0, 2. Y tengo este puntito de acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren cómo se unen las dos cosas. Y acá la pendiente decía 3. ¿Qué significa que la pendiente era 3? Que yo lo podía escribir como una fracción que era 3 sobre 1. Como es positiva, esto me decía una unidad a la derecha, 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3 unidades y encontré el segundo punto para graficar. No era necesaria hacer la tabla. Dibujar con tabla o dibujar con pendiente ordenada es exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. En el apunte estaba puesto como método de la raíz y la ordenada o de la intersección con los ejes, ¿sí? También se conoce como método de intersección con los ejes. Este método de intersección con los ejes sirve solamente para la función lineal. O sea, todos los métodos que estamos viendo nosotros en este momento sirven solamente para la función lineal. ¿Por qué sirven solamente para la función lineal? Porque la línea o la recta es la única línea geométrica que se puede dibujar conociendo solamente dos puntos. Cualquier otro dibujo, cualquier otra forma que nosotros tengamos de gráfico,
necesita más datos para poder construirse que simplemente 2 puntos, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros vamos a poder dibujar conociendo solamente 2 puntos del gráfico son las rectas. Cualquier otra función que nosotros tengamos, ¿sí? Vamos a necesitar más datos para dibujar. Pero, como dijo Julián hace un rato, la función lineal es el primer paso para aprender a analizar funciones, ¿sí? Entonces, si bien para cualquier otra función no nos van a alcanzar 2 puntos, esto que estamos por ver ahora, que son raíz y ordenada, o también conocida como intersección con los ejes, es súper importante porque se hace para el estudio de cualquier tipo de función. Más allá de que nosotros necesitemos después averiguar o estudiar otras cosas más para poder dibujar, la intersección con los ejes es como una constante en todos los análisis de funciones. Sea cual sea la función que nosotros estemos analizando, siempre vamos a tener que encontrar la intersección con los ejes, ¿sí? Entonces, las intersecciones con los ejes, ustedes las saben, así que piensen. ¿Qué característica tienen? Si yo quiero un punto que esté cortando al eje de las X, o sea, quiero la intersección con el eje X, ¿qué voy a encontrar? ¿La raíz o la ordenada? La raíz. Bien, la raíz es la intersección con el eje X. ¿Qué otro nombre recibe aparte de intersección con el eje X o raíz? Vamos, que lo saben desde segundo. ¿Qué otro nombre recibe? Agustina, ¿qué otro nombre se te ocurre que recibe? Sofi. ¿Dónde está la intersección con el eje X? En algún lugar acá. Eje de las abscisas. Bien, en algún lugar del eje de las abscisas. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer I? 0. Bien. O sea que cualquier punto de intersección con el eje X va a tener como coordenadas algo en X, vaya a saber qué, 0 en Y. O sea que toda raíz o intersección con el eje X, nosotros ya sabemos que Y tiene que valer 0. Por lo tanto, el otro nombre que recibe es 0. ¿Sí? Siempre cuando nosotros hablamos de intersección con el eje X, hablamos de las raíces o de los ceros de la función. ¿Por qué hablamos de los ceros de la función? Porque son los valores que hacen, o sea, son los valores de X que hacen que cuando yo los reemplazo, me dé por resultado 0. Entonces, ¿cómo sacaré yo la raíz de esa función? Si yo quiero la raíz de esto, ¿qué voy a hacer? Acabamos de decir E. Ahí Bien, lo voy a hacer igual a reemplazar 0. la I. ¿Por cuánto? 0. Bien. Y me va a quedar una ecuación en donde lo que yo no conozco es X. ¿Está bien? Y si yo despejo eso, ¿qué me va a quedar? El resultado de I, ¿cuánto vale X? Bien, paso el 1, paso el 1/2 dividiendo, ¿y cuánto me da 1 dividido 1/2? Están re dormidos.
Reacción. ¿Cuánto da 1 dividido 1/2? 1/2. 1 dividido 1/2. 2. 2, bien. O sea que mi raíz tiene coordenadas 2, 0. Por lo tanto, va a estar cortando acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Profe. Y si yo quiero encontrar la intersección con el eje de las Y, ¿qué tendría que hacer? A X lo igualamos como 0. Bien. En el caso de una función lineal es fácil, porque la función lineal tiene la ordenada acá, entonces yo ya directamente puedo decir, como la ordenada es -1, yo sé que corto en -1. ¿Está bien? Pero, como dijo Julián, es así. En cualquier otra función que nosotros estudiemos a lo largo de lo que nos queda de secundario, la ordenada se calcula así como en la raíz y tiene que valer 0. Para encontrar la ordenada de cualquier función, vamos a tener que hacer que x valga 0. Entonces nosotros vamos a reemplazar la x por 0. Y esto nos va a dar que y va a valer -1. Y por lo tanto, la intersección con el eje de la Y va a valer 0 menos 1. ¿Sí? Y son los dos puntos que yo estoy teniendo acá. Este punto lo tengo acá y este punto lo tengo ahí. ¿Está bien? ¿Cuántos puntos me quedaron determinados con la ordenada y con la raíz? 2 puntos. 2. ¿Puedo graficar la recta? Sí. Sí. ¿Se relaciona con lo que vimos hace un rato de pendiente y ordenada? Sí. Porque la ordenada del origen es -1, yo estoy parada acá. Y la pendiente dice 1/2. Como es positiva, el positivo se lo pongo al Y. Entonces yo digo, me muevo 2 unidades por el eje de las X. Y me muevo 1 unidad hacia arriba para el eje de la Y y encontré el segundo punto que es el que yo tenía. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que estamos tomando como, entre comillas, como costumbre, que el X lo vamos a mover siempre a la derecha. ¿Pero por qué? Por una cuestión de comodidad o practicidad. Si yo sé que la fórmula es así, si a esto lo muevo siempre a la derecha, va a ser positivo. Por lo tanto, yo voy a poder decir, bueno, si es positivo, y se mueve hacia arriba. Y si es negativo, y se mueve hacia abajo. Porque al mover esto hacia la derecha va a ser positivo y no me va a modificar el signo al momento de dibujar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos, ¿se puede dibujar para el otro lado? Sí, pero hay que tener cuidado con los signos. Entonces, para no hacernos lío ahora que estamos en la virtualidad, ¿sí? Dibujamos X a la derecha siempre. Entonces, al hacerlo positivo, el signo lo damos directamente con Y nos vamos hacia arriba cuando sea positivo y hacia abajo cuando sea negativo. Hecho más o menos este repaso, ¿alguna duda? ¿Hay alguna duda? No, profe. Y, No, bien. y profe, ¿cómo sería graficado si Y es negativo? Bien, ahora graficamos una. El tema de, digamos, el tema de cómo graficar con la tabla de valores y con la ordenada al origen, al determinar dos puntos en forma práctica, digamos, haciendo cálculo, no va a modificar mucho la estructura de cómo dibujar. El cómo dibujar cambia mucho cuando lo hacemos con pendiente y ordenada. Entonces, supongamos que tenemos esa función.
La ordenada al origen sería 1. Entonces yo tengo el primer punto o punto de partida de mi función. ¿Cuál es la pendiente ahí? Menos 2/3. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 2/3. Bien, menos 2/3. Y acordémonos que ese menos 2/3 significa variación en y sobre variación en x. O sea, significa cuánto me muevo en x y cuánto me muevo en y. ¿Está bien? ¿Desde dónde? Desde la ordenada. Entonces, esta variación yo voy a decir, bueno, desde la ordenada, ¿cuántas unidades me muevo en x? 3 a la derecha. 3. Y nosotros habíamos dicho que la variación en x la vamos a hacer siempre hacia la derecha para no equivocarnos. Entonces, desde acá me muevo 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. ¿Está bien? ¿Sí? Me moví 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. ¿Sí? Esto me dice cuánto me muevo en y. Eso significa no sobre y, sino en el sentido de y. Entonces, esto me indica cuánto me muevo en vertical. ¿Sí? Me movería 2 unidades. Pero como esto es negativo, me voy a mover hacia abajo. 2 unidades hacia abajo. Entonces, desde acá yo tengo 1 unidad hacia abajo, 2 unidades hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Tengo profe. determinados los 2 puntos. Y vamos a dibujar nuestra función. ¿Esa función de ahí crece o decrece? Decrece. Decrece. Entonces ahí nos sale una conclusión. ¿Y las que dibujamos antes crecían o decrecían? Crecían. 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 Bien. Entonces ahí nos sale una conclusión importante en relación a la pendiente. Y es que si la pendiente es positiva, que eran todas las pendientes que teníamos antes, por eso es que Julián preguntó cómo quedarían graficadas para el otro lado, la función va a ser creciente. Siempre. En cambio, cuando la pendiente sea negativa, como en este caso, mi función va a ser decreciente. Y dentro del práctico que ustedes tenían, había una en donde la pendiente valía 0. ¿Qué va a pasar en ese caso? La constante. Fíjense, si es negativa está así. Si es positiva va a estar así. Y si es 0, ¿cómo va a estar? Se mantiene constante. Bien, se mantiene constante, por lo tanto va a ser una recta horizontal. ¿Sí? Y me va a quedar una recta que va a ser así porque no va a tener pendiente. De hecho, si la pendiente es 0, significa que no hay pendiente, por lo tanto no hay inclinación, y es como dijo Julián, se va a mantener constante. ¿Estamos bien?